Buenos días para todos. Mi nombre es María Ángela Gil Rendón. El tema de la reunión del día de hoy consiste en priorización de cesáreas y fue asesorada por la doctora Catalina Valencia. Como introducción a esto, nos preguntamos si afecta el tiempo transcurrido desde la decisión de realizar la cesárea urgente hasta el nacimiento los resultados maternos y neonatales, y de ser así, cuánto tiempo es demasiado y qué es lo de la regla de los 30 minutos. Para contextualizarnos un poco, hemos visto en cuanto a tendencia que la tasa de cesáreas ha venido en aumento para el año 2020 con una proporción de 44,6% versus un 55,4% de partos vaginales, que prácticamente nos pone en que por cada parto hay una cesárea. Y para el último reporte del DANE, durante el año 2024, se realizaron en total 255.471 cesáreas y de estas vamos a ver que 21.471 fueron realizadas en Antioquia. ¿Qué es lo de la regla de los 30 minutos y de dónde viene? En 1972, un grupo de investigadores sometió a un grupo de monos a asfixia total, encontrando a los 10 minutos necrosis cerebral, a los 16 a 18 minutos lesión cerebral generalizada y a los 25 minutos la muerte. Basados en esto, hacia 1982 se estableció en normas para ginecología y obstetricia un tiempo de 15 minutos para el inicio de una cesárea de emergencia. Más adelante, en 1986, otro grupo de investigadores describió la patogénesis de la encefalopatía hipoxico-isquémica y las secuelas en monos, encontrando que a las 1 a 2 horas de asfixia parcial, 50% de los monos presentaban convulsiones, lo que se extrapoló a un desprendimiento parcial de placenta en humanos, y a los 8 a 10 minutos de asfixia total se encontró disfunción neurológica a largo plazo y cuadriplegia espástica, lo que se extrapoló a prolapso del cordón en humanos. En 1987 se publicó la encuesta hospitalaria histórica que sugería que la mayoría de los hospitales en Estados Unidos podían lograr un parto por cesárea de emergencia en menos de 30 minutos. Entonces, la sugerencia anterior de realizarlo en 15 minutos se amplió a 30 minutos. Y en 1988 lo establecieron como una directriz nacional. Las normas para los servicios obstétricos y las directrices para la atención perinatal lo consideraron como 30 minutos como un estándar de atención entre los hospitales de todo Estados Unidos, sin evidencia médica sustancial que respaldara la asociación con mejores resultados. En el año 2000 se publicó este estudio y el motivo principal fue que la clasificación convencional de ese momento categorizaba las cesáreas como electivas versus emergentes, y los investigadores ubicados en el Reino Unido consideraban que estas eran definiciones inadecuadas porque no todo lo no electivo no es emergente, pero sí hay algunos casos más urgentes que otros. Y además, las investigaciones nacionales sobre las muertes perioperatorias clasificaban los procedimientos como emergentes, urgentes o programados. Ellos lo que buscaron fue desarrollar y evaluar una clasificación mejorada para determinar la urgencia de una cesárea, y lo que hicieron fue que 90 especialistas, entre obstetras y anestesiólogos, clasificaron 10 escenarios clínicos según 5 métodos de clasificación: la escala visual analógica, la técnica anestésica adecuada, el tiempo máximo de parto, las definiciones clínicas y una escala de calificación de 1 a 5. Y la escala de definiciones clínicas originalmente se clasificó así: 1, compromiso inmediato para la vida de la madre o el feto. 2, compromiso severo fetal o materno que no compromete la vida de inmediato.
3, compromiso que responde a terapia, aunque el problema de base sigue existiendo. 4, necesita parto, pero no encuentran compromiso. Y 5, que podría ser calificado como electivo. Ellos encontraron que las definiciones clínicas fueron las más consistentes y útiles, y este método se aplicó prospectivamente. En una segunda fase, esta escala de definiciones clínicas se aplicó a 407 cesáreas en los mismos centros clínicos donde se realizó la primera fase y se les pidió que calificaran la cesárea, tanto de los anestesiólogos como de los obstetras. Primero, con la escala original de 5 puntos, donde se encontró que hubo un acuerdo entre ambas especialidades de 86%. Y posteriormente ellos combinaron la categoría 2 y 3 para obtener un acuerdo del 90%. Con lo que finalmente proponen esta escala para clasificar la urgencia de una cesárea y lo denominan como emergente si hay amenaza inmediata para la vida de la mujer o el feto, urgente cuando tenemos compromiso materno o fetal que no pone en peligro la vida de inmediato, programado cuando es necesario un parto prematuro pero sin compromiso materno ni fetal, y electivo cuando el procedimiento se puede realizar en un horario que esté a gusto del equipo mujer y maternidad. Y ellos sugieren que esta clasificación es simple, es aplicable, es confiable, especialmente en términos de auditoría y capacitaciones o fines de gestión de riesgos, porque finalmente la situación clínica es la que va a determinar el grado de urgencia. En cuanto a si es predictor o no de malos resultados, concluyen que necesitan estudios más amplios. Y en 2017, la Academia Americana de Pediatría y el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia se pronunció sobre este asunto, diciendo que históricamente el consenso ha sido que los hospitales deben tener la capacidad de iniciar una cesárea dentro de los 30 minutos posteriores a la decisión de operar. Sin embargo, falta evidencia científica que respalde este umbral. El intervalo entre la decisión y la incisión debe basarse en el momento que mejor incorpore los riesgos y beneficios maternos y fetales. Es razonable adaptar el tiempo del parto a las circunstancias y a la logística local. Aún así, la regla de los 30 minutos suele considerarse la norma legal y se utiliza como parte del argumento de causalidad. Es decir, un retraso percibido en el parto condujo a mal resultado neonatal, típicamente neurológico. Es muy difícil entonces determinar los efectos exactos del momento del parto en los resultados neonatales, pero lo que sí sabemos es que parece haber una diferencia significativa relacionada con la reversibilidad de un posible factor estresante. No es lo mismo una bradicardia fetal reversible en una taquicistolia comparada con bradicardia fetal irreversible en un abrupcio completo. En 2009, en una unidad obstétrica de referencia en China, un grupo de investigadores caracterizó una cohorte de 235 mujeres que dieron a luz por cesárea de urgencia extrema, em, y las clasificaron en mujeres que tuvieron esta cesárea por causas reversibles, por causas desconocidas y por causas irreversibles. Las causas reversibles incluyeron taquicistolia, hipotensión tras la epidural, bradicardia tras la versión cefálica externa en ausencia de abrupción. Y las causas irreversibles incluyeron desprendimiento placentario, ruptura uterina, preeclampsia, prolapso del cordón umbilical o parto instrumentado fallido. En el grupo categorizado como potencialmente reversible o desconocido, realmente no se observó una correlación entre el intervalo bradicardia-parto y el pH neonatal, pero en el grupo clasificado como causas irreversibles encontraron que el pH descendió a una velocidad de 0.011 por minuto y esto permitió sugerir que hubo una disminución relacionada con el tiempo, aunque en este momento no se encontró correlación entre el tiempo transcurrido hasta el parto y los resultados neonatales. Por el contrario,
En algunos estudios se ha mostrado que hay peores resultados neonatales en aquellos nacidos dentro de los primeros 30 minutos comparado con los que nacen después. Han encontrado que había aumento de acidemia, puntuaciones de Apgar más bajas, mayor incidencia de pH de la arteria umbilical menor a 7,1 y una mayor tasa de intubación en la sala de partos. Lo que pudo haber cambiado fue que estos fetos tuvieron más tiempo para recibir una reanimación intrauterina. Tener en cuenta que podría haber un sesgo de que los fetos que nacen más rápido corren mayor riesgo o que los fetos que corren mayor riesgo tienen un resultado que de por sí no iba a ser modificable por la velocidad del parto, como los casos de abrupción de placenta, ruptura uterina, preeclampsia, prolapso del cordón umbilical o parto instrumentado fallido. Y otro estudio publicado en 2004 en Inglaterra y Gales, ellos categorizaron el intervalo de decisión-parto entre más de 17.000 nacimientos únicos realizados por cesárea de emergencia, según tiempo menor a 15 minutos, entre 15 y 75 minutos y más de 75 minutos. No se encontraron diferencias en el resultado materno neonatal entre el grupo con intervalo de decisión-parto menor a 15 minutos con respecto a los de 15 y 75 minutos. Sin embargo, en el grupo donde el intervalo fue mayor de 75 minutos, se informó una probabilidad significativamente mayor de Apgar a los 5 minutos menor a 7. Tener en cuenta que para este estudio específicamente la mayoría de pacientes no tenían amenaza inmediata a la vida de la mujer o el feto. Y ellos concluyen que un intervalo de 30 minutos no es un umbral absoluto e influyente en el desenlace, pero que deberíamos evitar un intervalo mayor de 75 minutos. Tras esta revisión, nos queda claro que el tiempo transcurrido entre la decisión y el parto es el más debatido, pero la duración total y la gravedad de la hipoxia parece correlacionarse más estrechamente con los resultados neonatales adversos. Es muy importante el reconocimiento oportuno y confiable de la hipoxia irreversible y tratar la hipoxia reversible lo más rápido posible, y realmente tiempos más cortos entre la decisión e incisión no necesariamente mejoran los resultados, porque hemos visto que en 70% de los casos de encefalopatía neonatal probablemente se deben a eventos preparto, como variantes genéticas, crecimiento fetal anormal, infección materna y lesiones placentarias, que finalmente eran no prevenibles. El punto crucial en el manejo clínico del sufrimiento fetal agudo con bradicardia fetal realmente no es el momento de la decisión de operar, sino más bien la búsqueda rápida de cualquier causa subyacente. Y con respecto a la asociación entre el tiempo transcurrido hasta el parto y los resultados maternos, se ha observado que las cirugías de emergencia tienen tasas más altas de complicaciones. Estas pacientes tienen mayor riesgo de infección del sitio operatorio, de infección del tracto urinario, de dehiscencia de la herida, de coagulación intravascular diseminada. Y hemos visto que hasta el 75% de lesiones vesicales durante las cesáreas ocurrieron durante una cesárea emergente. También debemos tener en cuenta que estas mismas complicaciones se pueden ver afectadas por la misma condición que fue indicación de la cesárea. Es decir, es más probable que una paciente haga infección si tenía una coriamnionitis o una coagulación intravascular diseminada si tenía una erupción significativa. Y adicionalmente también se ha reportado que cuando el tiempo de incisión-parto es menor a 2 minutos durante una cesárea de emergencia repetida, hay mayor probabilidad de requerimiento de transfusión, de hematoma del ligamento ancho y ligadura de arteria uterina. ¿Cuáles son entonces los problemas? No existe una definición estándar para que podamos determinar qué es un parto acelerado. No hay uniformidad de términos para determinar qué es rápido, qué es emergente y qué es urgente. La heterogeneidad de estos términos nos complica la interpretación de los datos, incluyendo tiempos de decisión e incisión y de decisión al parto. Y si nosotros pudiéramos establecer una nomenclatura uniforme, nos permitiría comparar la literatura a medida que vaya surgiendo.
La Revista Americana de Ginecología y Obstetricia en 2022 propuso las siguientes definiciones para la solicitud de cesárea similares a las propuestas por otros autores, clasificándolas como clase 1, cuando hay una amenaza inmediata para la vida de la madre o el feto, requieren un parto rápido, por ejemplo, en casos de prolapso del cordón, bradicardia persistente, abrupción completo, cesárea con requerimiento de reanimación materna, ya sea que la madre esté en paro o que haya inminencia de paro materno. Clase 2, cuando hay una preocupación por el feto o la madre cuyo momento puede retrasarse según se considere clínicamente apropiado. Y esta nos va a permitir medidas, ya sea reanimación intrauterina, llegada de personal que falta al quirófano, pruebas de compatibilidad, como un estado fetal no tranquilizador no bradicárdico clasificado como categoría 3, empeoramiento de preeclampsia, otras afecciones maternas o fetales preocupantes, aunque no pongan en peligro la vida de inmediato. Clase 3, cuando la cesárea es solicitada durante el trabajo de parto y no se percibe que haya amenaza inmediata para la madre o el feto, y el ejemplo clásico será la detención del trabajo de parto, pero con un estado materno y fetal tranquilizado. Y clase 4 es una cesárea que podría programarse para adaptarse mejor a paciente y equipo. Por ejemplo, una cesárea electiva, una mala presentación, una placenta previa sin sangrado, cesáreas previas en paciente que no está en trabajo de parto. Y en el Reino Unido, a partir del 2021, el Servicio Nacional de Salud recomendó dividir los partos por cesárea en 4 categorías según la preocupación clínica, que coincide con las que les mostré previamente. Sin embargo, ellos además entran a recomendar que para una cesárea de categoría 1, el tiempo sea menor a 30 minutos y para una cesárea de categoría 2, el tiempo sea menor a 75 minutos. Ellos advierten que un parto rápido conlleva riesgos en ciertas situaciones y, perdón, que alguien está hablando, y hacen énfasis en que específicamente esta clasificación es útil para estándares de auditoría, pero no para evaluar el desempeño del equipo multidisciplinario en cesáreas individuales. ¿Qué utilidad tiene el protocolo de priorización de cesárea? Cuando nosotros implementamos diagramas de flujo de procesos para las cesáreas de emergencia, vamos a tener menos cesáreas etiquetadas como emergentes y mejoría de la sincronización de las que sí fueron emergentes. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Garantizando la disponibilidad de suministros adecuados en el quirófano y en el servicio y asignando tareas del equipo multidisciplinario según cada función. En el hospital de la Universidad de Pensilvania en el año 2020 evaluaron si la implementación de un protocolo estandarizado podría lograr una reducción del intervalo de decisión-incisión y mejorar los resultados maternos y neonatales. Este protocolo lo que buscaba era estandarizar el lenguaje, es Pero ya no decir, grites, pues. describir la Sí, no, es urgencia de así, la ¿no? cesárea, comunicación entre todo el equipo, roles de cada proveedor y procesos, es decir, que establecieran una secuencia de pasos estandarizada desde la decisión hasta la extracción del bebé. Y los resultados fueron que encontraron que una disminución del intervalo medio de decisión-incisión, que hubo menos tasa de complicaciones intraoperatorias y que hubo menos casos de pH de cordón umbilical menor a 7,2. Y así fue como Debería llegamos al hacerse curso después protocolo de unos institucional, a los estándares para la priorización de cesáreas, donde vemos que las primeras 2 categorías corresponden a cuando tenemos compromiso fetal o materno. Categoría 1 será cuando tenemos una amenaza inmediata para la vida del feto o la vida de la madre, y el intervalo de decisión-parto será de manera inmediata. Categoría 2, cuando no tenemos amenaza inmediata para la vida de ninguno de los dos, y el intervalo recomendado será de 15 a 75 minutos. Y la categoría 3 y 4 corresponden a cuando no se presenta compromiso fetal o materno. Categoría 3 cuando requiere de un parto rápido, y el intervalo será tan pronto como sea posible dependiendo de la disponibilidad de salas. Y categoría 4 cuando se puede programar el procedimiento cuando más le convenga a la madre o a la institución.
Y las conclusiones de esta revisión y socialización consiste en que Em, si bien un límite de tiempo sirve como una métrica útil para poder garantizar la estandarización de la atención, recomendamos abandonar el término de la regla de los 30 minutos por la falta de evidencia de asociación con los resultados que deseamos. La evidencia hasta el momento no respalda como tal un plazo para el intervalo de decisión-parto, pero por ahora lo que sí sabemos es que las cesáreas que categorizamos como clase 1 requieren un parto lo más rápido posible, garantizando seguridad materna, y las cesáreas categorizadas como clase 2 es importante que identifiquemos el compromiso fetal y tomemos medidas para abordar las causas reversibles en los primeros 15 minutos y esto nos va a traer mejores resultados. Y protocolizar las cesáreas tiene como beneficio mejorar la sincronización en el equipo de trabajo, eliminar ineficiencias y mejores resultados neonatales comparado con simplemente aumentar la velocidad del parto. Muy buenos días para todos, ya todos me conocen, creo que no me tengo que presentar, pero igual, Juan Camilo Pérez, anestesiólogo, de parte del servicio de anestesia, no sé si me escuchan perfectamente. Sí, doctor, te estoy escuchando. Sí, sí, se escucha. Perfectamente, entonces ya la doctora nos hizo un resumen bien importante sobre lo que ha pasado con respecto a la definición del tiempo, pero entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer el anestesiólogo en este tipo de escenarios cuando estamos ante situaciones emergentes como las cesáreas categoría 1? Hay que tener importante o resaltar dentro de los datos que para Latinoamérica aproximadamente el 40% de los procedimientos obstétricos son cesáreas de lo que estamos realizando y se proyecta que para el 2030 sean hasta el 50%. De estos, un 10% más o menos, porque en Latinoamérica no tenemos datos realmente como quisiéramos con todos los estudios pertinentes observacionales al respecto, pero para los que son del primer mundo, que es donde tiene un poquito más de control, el 10% corresponde a la categoría 1. ¿Qué tenemos que tener presente? Que es que estas maternas, categoría 1, tienen 15 veces mayor mortalidad y morbilidad en este tipo de procedimientos, como ya nos mencionó la doctora. Vamos a tener en esto porque ya la doctora nos mencionó cuáles son las indicaciones. Este es de un estudio que realizaron en la India, donde encontraron que la gran mayoría de los procedimientos fueron dados por disestrés total, pues por un estado fetal no tranquilizador y otro tipo de presentaciones, tal y como ustedes ven en la presentación, clasificación que ya la doctora nos mencionó y nos habló sobre esto. Aquí simplemente resaltar algunos estudios que han hablado sobre el tiempo y han determinado que incluso cuando usted tiene menor tiempo puede tener mayor complicaciones, pero especialmente para el feto. También hay para la mamá, como nos mencionó la doctora, pero también para este neonato que está ahí, tiene más riesgo de terminar reanimado, intubado, acidosis fetal, con todo lo que esto conlleva. Y hay que aclarar que la baja gestacional y la anestesia general también tienen un impacto sobre esto. Y aunque muchos de nosotros quisiéramos que estos pacientes, por la inmediatez de su procedimiento, terminaran bajo anestesia general, todavía estamos con mucha información que tenemos que revisar para definir si realmente lo que necesitamos es una anestesia general versus una técnica neurológica. Esto es simplemente parte de esta información que ya la doctora nos resumió. Si alguna persona está interesada en leer este metaanálisis con respecto al tiempo y los resultados neonatales, quiero aclararles que realmente tienen marcada heterogeneidad, especialmente para el DCT, APGAR, pH y USIN, son marcadamente heterogéneos, aunque intentaron hacer análisis de sensibilidad para ver qué estaba pasando. Creo que faltan estudios adicionales. Creo que falta adicional segregar o hacer unos análisis aún de más subgrupos, e incluso metaregresiones para llegar a conclusiones adecuadas en este tipo de estudios. Importante que el DCT y la mortalidad neonatal no fue significativa para este estudio y su heterogeneidad, tal y como lo ven acá, es de 0. Pero yo creo que realmente no es que no impacten en la mortalidad o tal vez en la morbilidad de estos neonatos, sino que probablemente los estudios los tenemos que enfocar de una manera completamente distinta e incluir lo que la doctora nos mencionó inicialmente. Este tipo de pacientes se deben evaluar probablemente por el tipo de patología, porque no es lo mismo hablar de un prolapso de cordón, que la literatura nos ha mostrado que hay más bradicardia, que existen una acidosis, más intubación y más ingreso a UCI de estos neonatos que ingresan. Cuando hablamos de llevar un procedimiento como una cesárea, a esto siempre nos enfocamos muchas veces en solo hablar de la materna con la vía aérea, la materna con un montón de condiciones, pero ¿qué está pasando con el cesárea?
Como les dije, en muchas de estas diapositivas no me opino porque la doctora ya nos los mostró, muchos de ellos incluso ya los presentó ahí, yo simplemente traigo los apartes de los artículos de cada uno de ellos, lo que evaluaron, donde se encontró que estos pacientes realmente tienen más riesgo. Aquí, que incluso la velocidad de la cirugía, como usted la realice, tiene más riesgo. Muchos de los ginecólogos incluso deben recordar un artículo publicado en el año 2005, que reunió más de 2.000 pacientes y donde se encontró que aquellos pacientes que se operaban mucho más rápido tenían más riesgo de ligadores de las citerinas, de hemorragias obstétricas, de más terapia transfusional, de hemorragia en el intraoperatorio, considerándose como tal un código rojo, y por ende el hecho de operar más rápido no siempre implica que usted esté haciendo mejor las cosas y que incluso puede estar llevando a efectos deleterios. Me voy a adelantar esto, que eso fue la que la doctora ya nos resumió, y acá lo que quiero profundizar es sobre las técnicas neuroaxiales versus anestesia general. Entonces yo creo que cuando un ginecólogo nos aborda y nos dice, "Ve, tengo una cesárea emergente, por favor", lo que está esperando en muchas de las situaciones es, dale anestesia general, que quiero salir de esto, pero realmente la anestesia general es la solución a todos los problemas. Recordemos que yo hemos hablado en muchas conversaciones y es, las pacientes obstétricas tienen 10 veces más de riesgo de diarrea difícil, tienen más riesgo de broncoaspiración, se consideran estómago lleno por ende, y por eso tomamos decisiones médicas con respecto al manejo de este tipo de situaciones. ¿Listo? Pero es solo, como les dije ahorita, lo que nos importa es la mamá, o realmente nos importa también el fruto de lo que está allá adentro, y esto es lo que les voy a traer el día de hoy. Hoy les traigo algunos estudios y me gusta mucho hablar un poquito desde la evidencia. ¿Por qué desde la evidencia? Porque es lo que nos va a permitir determinar por qué en nuestro servicio procedemos como procedemos. Aquí tenemos un estudio. Este estudio no es nuestro común. Cuando comparaban anestesia general versus técnica neuraxial, neuraxial es raquilla en este estudio. Encontramos que la diferencia de medias es de menos 1.9. ¿Qué nos quiere decir esta diferencia de medias? Que se demoraron 1.9 más las técnicas neuraxiales cuando lo comparaban con las anestesias generales. Aquí ellos comparan diferentes tiempos de lo que se analizó en el estudio y querían, por ejemplo, el tiempo de transferencia. ¿Qué es el tiempo de transferencia? Desde el momento en que la materna estaba en su habitación hasta que llegaba a la sala de cirugía, que es este tiempo que vemos acá, realmente no difieren. El tiempo de la anestesia, que lo contaban desde el momento en que la paciente ingresaba hasta el momento hasta que el cirujano empezaba su incisión. Como vemos, para la anestesia general es mucho menor, pero para la técnica neuraxial es mucho mayor, incluso su diferencia de medidas no lo relata claramente. Y lo mismo es desde el momento en que inciden hasta que nace. ¿Listo? ¿Qué vamos a resaltar acá? Vamos a encontrar que las maternas con anestesia general tienen un pH un poquito menor, pues perdón, no son las maternas, son los fetos. Estos fetos nacen con un pH mucho menor, y que adicional estos pacientes bajo anestesia general terminaban más ventilados y con más soporte e incluso intubados. Incluso si ustedes ven el riesgo acá, esa es una de las cosas que normalmente en la epidemiología conocemos como la diferencia entre lo que existe entre lo estadístico y lo epidemiológico, entre lo estadístico y lo clínico, y es que para nosotros realmente es significativo saber que el 16% de los pacientes que vamos a hacer bajo anestesia general pueden terminar en la ventilación. Y es por eso que muchas veces nosotros como anestesiólogos, nuestro primer escenario es hacer una técnica neuraxial. Aquí tenemos más resultados, aquí no se lo comparaban la técnica neuraxial de raquilla, sino anestesia epidural. ¿Qué encontraron en este estudio? Vamos a darle desde la gráfica. Los pacientes tenían menor Apgar, los que en el grupo de anestesia general, un Apgar menor de 7, cuando lo comparaban con el grupo. Este es epidural y esto es combinada. Les voy a decir que es una anestesia combinada, es una raquilla con una epidural. En países como Inglaterra, en las pacientes obesas, la preferencia es que tú pongas una anestesia raquilla y adicional a la anestesia raquilla pongas un catéter epidural para poder hacer extensión de la anestesia en caso de que se necesite durante el procedimiento, cosa que no es frecuente en nuestro campo. ¿Por qué les traigo la epidural? Porque muchos de ustedes también han visto que nuestros colegas, cuando van a procedimientos emergentes, a veces deciden, la vamos a anestesiar a través del catéter. Y vemos que cuando se compara la anestesia general versus la anestesia epidural, los de la anestesia general tenían menor Apgar, ¿cierto? Y adicional, los de anestesia general, más reanimación, más ingreso a UCI y más complicaciones. Y otro dato de interés, esos neonatos también se transfunden mucho más. Entonces, realmente nosotros no solo trabajamos solo por la madre, sino por esos frutos que vienen en camino,
y que no queremos que terminen las condiciones y nos colapse la unidad de intención neonatal. Aquí vemos otro estudio que nos muestra exactamente lo mismo: anestesia combinada, anestesia espinal, anestesia epidural y anestesia general. Incluso hay que tener presente que las anestesias epidurales muchas veces tuvieron que ser convertidas a anestesia generales en este tipo de estudio, lo que también trae más consecuencias para este tipo de población. ¿Listo? Como no me quiero extender porque sé que muchos van a sus puestos de trabajo, entonces las conclusiones de estos estudios es, después de lo que la doctora nos mencionó, y después de conocer los resultados maternos y neonatales, teniendo presente que las maternas tienen más riesgo de complicaciones, no solo infecciosas, no solo de sangrado, no solo otro tipo de complicaciones de vía aérea, incluso síndrome de Mendelssohn, que es la famosa broncoaspiración, también hay complicaciones para este neonato. Entonces, la elección para nosotros es utilizar técnicas neuroaxiales. Técnicas neuroaxiales que están avaladas incluso por las guías NICE. Ellos recomiendan que nosotros aboguemos por hacer estas técnicas neuroaxiales. Aunque la anestesia general tiene menor tiempo de decisión hasta el momento del parto, ya se ha demostrado que tiene más eventos fetales. Y hay que recordar otro punto muy importante, y es que la anestesia general tiene transferencia fetal. Tenemos que recordar que cuando aplicamos cualquier tipo de fármaco mientras la mamá está embarazada, tenemos que conocer cuál es esa relación del índice fetomaterno de los medicamentos. Muchos de estos medicamentos cruzan. Voy a ponerles un ejemplo de un medicamento que incluso se usa en las inducciones de secuencia rápida, como es la lidocaína. La lidocaína es un agente que después de ser ingestado, cuando entra en un pH ácido, hace una transformación tal que permite que se pueda atrapar. Eso es conocido como una trampa ionizada. Pero ¿y esto qué implicación tiene? Pues básicamente que este pacientico, este fetico o este neonato puede tener una complicación neurológica al momento de nacer. ¿Por qué? Porque puede presentar los eventos convulsivos. Como ustedes saben, la lidocaína es más neurotóxica que cardiotóxica, y por esto nosotros también evitamos ciertos agentes farmacológicos y preferimos ahogar por las técnicas neuroaxiales. Así como también existe la técnica de secuencia rápida de la anestesia general, nosotros también contamos con técnicas de secuencia rápida, pero de el abordaje del neuroeje, o sea, raquilla de secuencia rápida. Y aunque nos parezca extraño, básicamente una raquilla de secuencia rápida no es más que un lavado muy rápido de la espalda con el agente que tengamos disponible, de preferencia clorexidina. Nosotros ya contamos con la mezcla que no nos retrasa el procedimiento y simplemente hacer una punción. Aquí voy a hacer una claridad, y es que una técnica de secuencia rápida no implica que vamos a hacer 5 punciones antes de hacer una técnica neuroaxial. Entonces, lo primero es que esta técnica debe ser realizada por la persona más experta. Lo segundo es que debe ser realizada en un único intento. Y si usted en ese primer intento no lo tiene, usted ya tiene que tener todo listo. Es por esto que como servicio de anestesia hemos presentado al servicio de farmacia un paquete especial para que tengamos disponible para los procedimientos emergentes del servicio de obstetricia. Que tan pronto se nos presente una situación emergente, simplemente se solicita este paquete, y con este paquete, en caso de que no podamos abordar el neuroeje con una raquilla, podamos entonces pasarnos rápidamente una técnica neuroaxial y de esta manera no retrasar mucho más los procedimientos, porque un retraso en un prolapso de cordón va a llevar a más bradicardia, acidosis fetal, intubación, incluso la muerte de este pequeño. Lo otro es que no se recomienda infiltrar los tejidos, sino simplemente punción única y simplemente empezar a operar. ¿Y cuándo es el mejor momento para empezar a operar? Más o menos cuando estamos en un nivel sensitivo de T10. ¿Listo? Básicamente es muy fácil definirlo. Si usted está por encima del ombligo, que es más o menos lo que se considera un nivel T8 en dermatomas, dos niveles más arriba, usted ya se encuentra en el nivel apropiado para hacer la función para empezar la incisión para este tipo de procedimientos. Pero entonces, si la técnica neuroaxial no es exitosa, ¿qué debo tener? Pues todo esto. Y en esto somos un equipo de trabajo y necesitamos el apoyo de todos. Aunque el anestesiólogo tiene que realizar muchas funciones, así que la función del personal de enfermería es fundamental, porque tanto para la técnica de secuencia rápida como para la anestesia general, yo necesito que yo esté muy coordinada en el apoyo de la monitorización, en el montaje, en la preparación de medicamentos, porque esto tiene que ser extremadamente rápido. Incluso si yo preveo que es una paciente extremadamente obesa, donde fácilmente no puedo palpar los espacios y debo proceder rápidamente con una técnica de anestesia, y un intento de técnica neuroaxial, pero puedo tener una anestesia general, yo ya debo tener todos los medicamentos preparados para eso. Muchos de ustedes ya conocen lo que es todo este procedimiento, en esto no me voy a tener porque muchos no lo van a realizar
como tal, pero sí tener presente que parte de estos medicamentos fueron incluidos en este paquete y fue construido por el grupo de anestesia para eso. ¿Listo? Hay que tener presente que la anestesia general no solo se asocia a diario difícil, sino también a recuerdo intraoperatorio. ¿Eso qué quiere decir? El recuerdo intraoperatorio es de las peores experiencias que una materna puede tener. Y no solo una materna, sino cualquier persona. Incluso hay estudios que han demostrado que los pacientes que tienen recuerdo intraoperatorio tienden a presentar estrés postraumático. Y esto es una cosa marcadamente delicada. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen, el síndrome de estrés postraumático, pero incluso el tratamiento es marcadamente difícil. Incluso hasta hoy, el estrés postraumático, sea por uso, por anestesia, por recuerdo intraoperatorio, por trauma de guerra, por desplazamiento, por cualquier condición, se asocia a que muchos terminan necesitando incluso otro tipo de terapias como psilocibina y terapias farmacológicas adicionales que no voy a profundizar, pero sí que quiero que recuerden que porque también como anestesiólogos intentamos las clínicas neurociales más que la anestesia general, evitando todas estas cosas que nos pueden traer complicaciones en la población gestante. Básicamente es un resumen por el tiempo, es un tema marcadamente amplio en el que si quisiera una discusión mucho más amplia con respecto a por qué elegir una u otra, lo podemos hacer mucho más amplio, pero debido a que nos va cogiendo la noche para empezar nuestras labores, decidí una presentación muy corta para ello. Si alguno tiene una pregunta, bienvenida. Y si no, muchas gracias a todos por escuchar. Juan, muchas gracias por la presentación y Dani también, muchas gracias por la presentación. Yo creo que hicieron un excelente resumen y además una complementariedad que no es solo importante en este escenario académico, sino también en el escenario clínico, donde definitivamente los obstetras sin el apoyo y soporte de anestesia en este sentido y viceversa, pues no logramos nada. Yo, pues ya, si quieren, podemos pasar como a resolver preguntas, pero de verdad quiero que quede muy claro, pues ya Dani lo dijo, pero quede muy claro que siempre que en obstetricia se decida una cesárea no programada, llamémosla así, hay que establecer qué tipo de cesárea es. Las cesáreas categoría 1 o cesárea emergente es la cesárea que muy probablemente va a ocurrir de manera muy esporádica si realmente cuidamos esa categorización. Ya Dani nos habló de ejemplos, ya nos habló de escenarios en los cuales definitivamente si no se hace una cesárea hay una amenaza inmediata para la vida de la mamá y el feto. Póngase una abrupción de placenta, por ejemplo. Y se van a dar cuenta que si nos salimos de esta categorización, realmente la mayoría de las cesáreas, sobre todo las de estado fetal insatisfactorio, entran en la categoría 2. Y esa categoría, que también ya lo dijo Dani, pues permite, y también lo dijo Juan Camilo, permite un tiempo de reanimación que incluso va a ser favorable en el resultado neonatal. Creo que eso es muy importante aclararlo, establecer muy bien la categoría de la cesárea y una vez establecido, adherirse al tiempo. Y para poder saber si nos estamos adhiriendo al tiempo, entonces no solamente registrar en la historia clínica cuando decidimos una cesárea no programada, qué tipo de cesárea es y la hora exacta a la que la decidimos, porque entonces va a ser fundamental para auditoría, no solamente la categoría, sino el momento de la decisión y el momento del nacimiento. Entonces, son esas tres cosas, aprender a categorizarla, ponerla en la historia clínica como el tipo de cesárea que es, poner la hora en que se decide y ya por defecto la hora del nacimiento que afortunadamente pues siempre está registrada y por eso se vuelve el estándar más fácil de auditar ahí. Entonces, no sé, aquí se estaba haciendo como todo ese resumen general. No veo en el chat preguntas, pero no sé si alguno quiera hacer algún aporte, alguno de los colegas anestesiólogos, obstetras, o incluso el personal de enfermería, que también es súper importante que adopte esta categorización pues para que todos hablemos el mismo idioma. Entonces, no sé si hay algún comentario, Buenos días, pregunta. doctora.
Moni, Hola, ¿cómo adelante. están? No, es muy Bien. importante esta charla, creo que la necesitábamos como hace tiempos y es muy importante para el área de obstetricia cuando tenemos varias cesáreas dentro de la institución. Es normal para nosotros tener 6, 7 o hasta 8 o más cesáreas pendientes y categorizar estas cesáreas nos da una luz de cómo el personal que está dentro de las áreas de obstetricia puede darle un orden lógico a este tipo de maternas, ¿cierto? No solamente para la auditoría, no simplemente es pensando en futuros de los resultados que se pueden dar con la materna como con el neonato. Vemos, la doctora Liscano, que no sé si está conectada a esta reunión, pues le toca, digamos, presentar ante juzgados los resultados finales, ¿cierto? Y cuando está descrito muy bien esta priorización, digamos que deja más fácil como defender como un caso y que los resultados finales del niño que posiblemente tenga unas dificultades posteriores a morbilidad adicional, pues no fueron resultados por la cesárea, sino por otras cosas adyacentes al feto. Entonces, muy importante y que podamos darle luz y que quede escrito dentro de la historia clínica y le pueda dar luz al personal de enfermería, a la jefe que esté en el área de obstetricia para poder priorizar y darle, digamos, un orden lógico y que sea de acuerdo a la morbilidad de cada materno. Moni, muchas gracias. Sí, súper importante el aporte. Claramente esto no lo hacemos solo para fines de auditoría, sino para mejorar los resultados materno-perinatales. No sé si hay algún otro comentario, pregunta, alguno de los colegas. ¿No? Bueno. Entonces, el protocolo está disponible para consulta. Si alguno tiene alguna duda, pues, y no quiere exponerla acá, me puede escribir sin problema. Vamos a empezar, pues, a hacer esto de manera sistemática para que, por favor, por parte de tanto de enfermería como de obstetricia como de anestesia, pues, les agradecemos mucho la adherencia pues en beneficio de nuestros pacientes. Muchas gracias a todos, gracias nuevamente a la doctora Daniela y al doctor Juan Camilo por ayudarnos pues con estas presentaciones y pues nos vemos el próximo miércoles académico. Muchas gracias a todos, no se les olvide por favor diligenciar la asistencia. Mil gracias.